Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que súper bien en el día de hoy. Bueno, en esta ocasión de lo que les quiero hablar es de algo que creo que les puede servir para complementar el video en el que hablamos de objetivos internos y objetivos externos. Yo les decía un poco medio al pasar en video, en ese video, que las personas tenemos que definir nuestros objetivos internos, pero primero tenemos que definir qué es para nosotros importante, quiénes somos y definir nuestros objetivos en función de eso para transformarnos en una mejor versión de nosotros mismos, pero de algo que nosotros hayamos decidido previamente. Ahora la pregunta del millón es ¿cómo se hace eso? Eso no es tan fácil de hacer. En general nos cuesta saber qué es lo mejor para nosotros mismos y qué tipo de deseos son más genuinos que otros. Lo cierto es que tampoco en un video breve les voy a poder contar exactamente cómo hacemos, pero sí les puedo compartir algunas herramientas que trabajamos en la psicoterapia para que ustedes puedan empezar a tener alguna idea de cómo preguntarse. Porque lo cierto es que esta conformación de objetivos o de estrategias o de autoconocimiento se tiene que hacer a través, en gran medida, de mucho trabajo de autoconocimiento, de buceo, de qué me gusta, qué no me gusta, cuál es mi historia, cuál es mi temperamento, cuáles son mis miedos, cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis dones, cuáles son mis habilidades, cuáles las funciones que yo puedo cumplir para mí y para otros, qué es posible y qué no, según todas esas cuestiones, cuál es mi camino en este momento. Hay muchas cosas que se pueden este, trabajar y sobre las que uno puede bucear y preguntarse. Entonces, lo primero que les recomiendo y les sugiero es que arranquen por pensar en términos de autoconocimiento y no importa si nos equivocamos o si no tenemos unas buenas conclusiones al respecto, si lo hacemos perfecto. De lo que se trata es del camino, de buscar y de nunca dejar de buscar. Eso creo que sí, una sugerencia que yo les puedo dar dentro de el top 10 de herramientas y de aspectos a trabajar si queremos tener una vida saludable. No importa cuánto nos lleve, nunca dejemos de buscar. Y no viene de afuera la solución, por más que haya personas que se nos crucen en el camino, que buscamos o no para que nos ayuden. Siempre se trata de una búsqueda. Entonces, hablando de esa búsqueda, cuando ustedes estén con ustedes mismos o cuando tengan la oportunidad, lo que les recomiendo es que se pregunten a ver qué es importante para ustedes. ¿Con qué valores, con qué ideas, con qué tipo de pensamientos, con qué tipo de emociones, con qué tipo de energía ustedes se sienten identificados o identificadas? Una de las cosas que les digo a las personas para que arranquen por pensar es: imagínense los últimos días de su vida, como ustedes se los imaginen, a la edad que se la imaginen. Una puede ser de viejitos, eh, con sus nietos o bueno, o a solas, en los últimos días de su vida. Y tienen que hacer una revisión antes de irse de la vida que tuvieron. La pregunta es: ¿de qué se sentirían orgullosos o orgullosas? ¿De qué se arrepentirían? ¿Qué aspectos de ustedes quisieran haber explotado, desarrollado, aprovechado, compartido? ¿Qué aspectos de ustedes les hubiese gustado haber aprendido a administrar mejor, dominar mejor? ¿Cuál es esa versión de ustedes mismos a las que les gustaría llegar? Porque no todos tenemos
los mismos tipos de objetivos, ni de valores, ni de tipos de energías. Hay personas con espíritus más aventureros y los que quieren es haber viajado por el mundo a conocer muchos lugares. Otras personas quieren haber dejado alguna huella importante para las generaciones subsiguientes. Otras personas quieren haber dejado lo mejor posible para sus seres queridos. Otras personas quieren haber encontrado cierto nivel de aprendizaje en la vida y sabiduría. Otras personas quieren haber vivido determinadas experiencias en particular y no quieren irse de este mundo antes de haber vivido esas experiencias. ¿Qué nos caracteriza? Experimentar, animarnos, aprender, desarrollarnos. ¿Qué valores nos caracterizan? El temple, la fortaleza, la sabiduría, el aprendizaje constante, la humildad, el compartir, la generosidad. Hay un montón de formas de pensar la vida y experimentarla. No somos completamente originales. Si no sabemos por dónde buscar, podemos arrancar por mirar otras vidas o escuchar otras maneras de pensar la vida. A veces podemos recurrir a la filosofía y diferentes maneras de pensar el mundo. A veces podemos recurrir a otras personas que en principio admiramos o nos llaman la atención sus maneras de ver el mundo y queremos incorporar ciertas maneras. Lo que no les recomiendo para nada es copiar sin pensar, ¿no? Nuestra sociedad un poco nos propone determinados sucedáneos de la felicidad, así como de corto plazo, y tendemos a creer que queremos eso. Lo que yo no les recomiendo es que ustedes persigan una felicidad de corto plazo y un ser copiado, tipo copy-paste, ¿no? Eso a veces nos pasa y queremos perseguir determinadas características que son valoradas en nuestra sociedad, como tener una posición económica determinada, poder, dinero, belleza. Pero la cuestión que nos tendríamos que preguntar es si estamos dispuestos a experimentar ese camino con luces y sombras, y si vale la pena realmente y si los costos que vamos a pagar para eso valen la pena, ¿sí? Es muy importante que cuando elijamos nuestro camino estemos pensando en las ganancias y en los costos. Tiene que ser una cuenta pensada de manera completa. Es decir, si yo quiero viajar por el mundo y ese es mi sueño, ¿cuáles son los costos que podría pagar? Tal vez podría ser no anclar en ningún lugar y no poder establecer una pareja y una familia. Tal vez podría ser no poder tener determinados objetivos de echar raíces. Si mis objetivos tienen que ver con ganar mucho dinero, tal vez tenga que pagar costos de estrés por perseguir el dinero. O de trabajar tanto que me olvide de compartir con mi familia. Entonces, yo lo que les sugiero es que piensen si ustedes realmente quieren pagar esos costos, si vale la pena. Si ustedes logran darse cuenta que lo que quieren vale la pena para perseguirlo, hay que perseguirlo con amor, con paciencia, con compromiso, con autocompasión, con un registro amoroso de ese proceso. Porque las personas a veces
no podemos establecer prioridades de manera tan fácil en nuestra vida cotidiana, ¿no? No es lo mismo elegir que aceptar. Y a veces aceptamos por no tomar decisiones más difíciles. Por ejemplo, a veces perseguimos un trabajo o resultados en un trabajo y no coincide tanto con lo que pensaríamos a largo plazo, pero bueno, me levanto mañana y pasado y después de pasado y después de pasado y así sucesivamente. Una y otra vez persigo mis objetivos, que en realidad no son mis objetivos, no son mis objetivos de largo plazo. Pero bueno, hay que trabajar y me exigen y no sé cómo decir que no, y nos vamos desviando de nuestro camino y a veces renunciamos sin darnos cuenta a nuestra salud física, a nuestra pareja, a determinadas experiencias, a nuestros amigos, a nuestra salud mental, a otras vivencias, tal vez tiempo de descanso, de la naturaleza, de la meditación, de desarrollar habilidades, porque no sé, nos la pasamos trabajando. O a veces nos quedamos con esa pareja que no nos hace feliz, o con quien no somos felices, porque nadie tiene que venir a hacernos felices, sino con quien no somos felices, nos quedamos porque no nos animamos a enfrentar el miedo de la pérdida. Entonces, uno debería como mínimo parar la película y decir, ¿esto yo lo sigo eligiendo? ¿O lo elijo por default? ¿Qué estoy eligiendo cuando elijo? ¿Elijo a mi pareja? ¿O elijo no pasar por el miedo o la angustia de tener que decir, esto ya no lo quiero? Por la angustia de la pérdida, por la angustia del miedo a lo que viene después. Y después de eso me tengo que preguntar, ¿realmente vale la pena esta elección? Si vale la pena, bueno, por las dudas yo haría la cuenta de nuevo y me fijaría si no estamos justificando esa elección. Porque les cuento que está comprobado que los seres humanos somos muy buenos para justificar las decisiones tomadas emocionalmente. Sí, como escucharon. No decidimos a partir de ciertas justificaciones racionales en muchas ocasiones, sino que racionalizamos lo que decidimos desde nuestras emociones. Y eso es una trampa en la que a veces nos mete nuestra mente y que si no somos conscientes podemos mandarnos macanas con nuestra propia vida. Entonces, retomo. Si nosotros previamente tuvimos en cuenta esto y nos preguntamos, ¿vale la pena pasar por este momento? La respuesta puede ser sí, la respuesta puede ser no, pero puede haber otra respuesta, que es sí por el momento, porque yo quiero construir una fortaleza a partir de eso, tengo algo que aprender, tengo un proceso que transitar, tengo un objetivo que cumplir que es importante para mí, pero no vale la pena para toda la vida. Por ejemplo, yo quiero construir seguridad económica o quiero construir determinadas experiencias que van a implicar cierto sacrificio y hay un sufrimiento que vale la pena, ¿no? Viktor Frankl, no sé si les suena, este psicólogo que habla sobre la importancia del sentido de la vida. Él estuvo en un campo de concentración y entendió que al sufrimiento no le podemos escapar, pero sí que lo que hace que valga la pena ese sufrimiento es el sentido que le damos, es para qué. Y ese sentido es un sentido construido, ese sentido lo elegimos nosotros para aprender, para crecer, para fortalecernos, para desarrollar alguna habilidad, para compartir, para ayudar a otros, para el sentido que ustedes quieran. A veces las experiencias de sufrimiento, las experiencias difíciles, son más fáciles de transitar si le encontramos este sentido. Entonces, puede no coincidir ese objetivo con nuestro objetivo de largo plazo. Por ejemplo, yo no me quiero pasar la vida entera trabajando
O no me quiero pasar la vida entera persiguiendo el dinero. O no me quiero pasar la vida entera haciendo sacrificios, porque no vale la pena ese tipo de vida para mí. Pero en esta ocasión, en este periodo de la vida, sí vale la pena, porque quiero lograr esto en particular. Si ustedes se lo ponen a pensar de esa manera, lo que les puede servir es para ir entendiendo cómo delimitar su rumbo, cuáles son sus objetivos de largo plazo en función de esa mirada que yo les decía de fin de la vida, y después nuestros objetivos intermedios, si vale la pena por ahora. Si no vale la pena, supongamos que volvemos a la pregunta antes, no vale la pena ni de mediano plazo, no vale la pena de largo plazo. Solamente estoy eligiendo por default porque definí algo y no me estoy animando a transitar la emoción negativa que implica cambiar el rumbo. Si eso es el caso, ahí tenemos que ir al rescate de nosotros mismos con firmeza y amorosidad. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser elegir a conciencia empezar a transitar el camino, nos lleve lo que nos lleve, de desarme. Porque a veces no es tan fácil como decir, bueno, listo, yo ya me doy cuenta que esta no es la pareja con la que yo quiero estar, esto no es la concepción que yo tengo del amor, esta no es la manera en que yo quiero vivir la vida, solo que estoy apegada, estoy atrapada en una situación que me cuesta cambiar. Entonces yo digo, bueno, mi problema ahora no es que yo amo tanto a mi pareja que estoy apegada. Tengo miedo a perder, tengo miedo a la soledad, tengo miedo a la angustia que viene después. Me hago cargo. Y ahora, ¿cómo hago para desarmar esas ataduras? ¿Cómo hago para desanudar? Y desanudar lleva tiempo, cada cual con su proceso. A algunos les llevará mucho tiempo, a algunos les llevará poco tiempo. Obviamente lo ideal es que no nos lleve tanto para que el sufrimiento no sea tan largo. Pero no hay bien y mal en los procesos de aprendizaje. Hay lo que es, lo que a cada cual le lleva. Entonces, si nosotros sabemos que ese es nuestro proceso, lo tenemos que transitar con compromiso. Lo que no les sugiero es que ustedes miren para atrás cuando llegan al fin de su vida y digan, ay pucha, ¿qué hice con mi vida? ¿Por qué no lo vi antes? ¿Cómo no frené antes con esta conducta que me hizo mal a la salud, que le hizo mal a mis seres queridos, que me trajo hasta acá y no me gusta quién soy? No estamos exentos de que eso nos pase, pero tenemos una vida, tenemos un proceso que transitar, y lo ideal es que como mínimo lo intentemos. Tenemos un juego que jugar, hay que jugarlo con compromiso, hay que jugarlo bien. Jugarlo por default no parece ser la mejor decisión. Pero para no jugarlo por default, en vez de estar mirando al jugador de al lado, tengo que estar concentrada en mi juego, ¿sí? Eso es lo que yo les sugiero, que ustedes se concentren en su juego y aprendan sobre su juego. Y no importa cuántas veces fallan, se tropiezan, porque eso es parte también del aprendizaje. El objetivo no debería ser no fallar. El objetivo debería ser hacerlo cada vez mejor. No importa cuánto más mejor. Puede ser un 1%, un 10%, un 20%. No importa. Pero sí con compromiso. Eso es en general lo que no nos vamos a reprochar. Si nosotros vivimos nuestra vida con compromiso. Si hicimos amorosamente lo mejor posible con lo que teníamos, con los recursos que teníamos en ese momento, con el nivel de conciencia que teníamos en ese momento. Porque uno toma las decisiones con el nivel de conciencia que tiene en ese momento. No podemos juzgar las decisiones que tomamos con el diario del lunes. No podemos decir, yo tendría que haber hecho esto porque cómo no me di cuenta. Eso la verdad es que no sirve porque tenemos un grado de conciencia que corresponde al momento que estamos viviendo, ¿no? Pero abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, escuchar a otros que pasaron por ese proceso, tener apertura y humildad para seguir aprendiendo y elegir nuestro camino, nos puede servir para ir construyendo una vida más satisfactoria. Entonces, este video fue un poco más largo porque realmente me quería dedicar
a compartirles esta reflexión que me parece súper importante. Entonces, elijan la vida que quieren tener. Primero definan quiénes quieres ser. O sea, ¿quién quiero ser? En función de eso, ¿cuáles son mis objetivos de largo plazo? Luego de eso, ¿cuáles son mis objetivos de corto plazo? Luego de eso, ¿cuáles son los beneficios que quiero obtener y los costos que estoy dispuesto o dispuesta a pagar para que eso se haga realidad? Y luego de eso, decir, ¿qué estoy dispuesto o dispuesta a hacer ahora en este corto periodo para poner en marcha eso? ¿Cuál es mi primer paso, mi segundo paso, mi tercer paso? ¿Y qué posición voy a tomar cuando vaya saliendo y cuando no vaya saliendo? ¿De qué manera me voy a tratar cuando no me salga? Cuando falle, ¿me voy a juzgar o voy a decir no importa, voy a seguir intentando? Cuando funcione, voy a decir sí, sos lo más, o voy a decir, bueno, bien, voy bien, me gusta, pero eso no significa que no pueda fallar después. ¿Qué implica cada una de las posiciones? Elegir constantemente nuestra posición, estar al volante de nuestro recorrido, eligiendo el recorrido, siendo un buen piloto, prestando atención al auto, prestando atención a los desvíos, prestando atención a los copilotos. Ser un buen conductor nos va a hacer la diferencia para llegar bien a destino y además disfrutar el camino. Porque vale la pena preguntarnos si para que el destino sea el que queremos, el camino vale la pena que sea tortuoso. Realmente es importante que se lo pregunten. Lo que no les recomiendo es vivir la vida evitando el sufrimiento. En general, perseguir el disfrute y nada más que el disfrute no es una justificación de la vida que en general traiga mucha satisfacción. Es muy importante tener como un sentido último y que el placer no provenga de los sentidos, sino que, a ver, por supuesto que está muy bien perseguir el placer de los sentidos porque también somos eso. Una rica comida, una buena charla, un chiste que nos haga reír, una película que nos guste, una expresión del arte que nos conmueva. Pero después hay otros placeres que son del alma, que tienen que ver con los valores, que tienen que ver con la construcción de nosotros mismos y de la relación con otros. Esa construcción se hace de mediano y largo plazo. Entonces, para poder hacer esa construcción va a haber dolores y sufrimientos en el recorrido, pero, insisto, tienen que valer la pena y nosotros tenemos que tener conciencia de que valen la pena. Por lo tanto, evitar el sufrimiento no. Sufrir al Pepe y demás tampoco. Entonces, vivir una vida donde el sufrimiento y la dosis de sufrimiento y de costo que tengamos sea el que medianamente elegimos a conciencia porque creemos que vale la pena. Entonces, espero que lo piensen, espero que les sirva y les deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.